Paul All right. by Paul okay, by Paul emphasizing the deity, the full deity of Jesus. It would argue against Gnosticism, but it would also argue against the Jewish concept that uh, to force to show that Jesus was the Messiah, the Son of God, Y and entonces con Pablo escribiendo, haciéndole claro que la divinidad de Dios, eh, de que Jesús es el Hijo de Dios, básicamente hace un contrapunto con con las creencias gnósticas, y no solo eso, sino que también con lo que creían los judíos. Esa es la palabra divinity. Divinity. ¿Cuál es la palabra que usó el hermano? La que yo decía, eh, divinidad. ujú. Okay. Anything else from Colossians? Algo más de Colosenses. Move on. Okay. En página 24, the on page 24, the list of the books, if you look here, notice that First and Thessalonians are listed among the earliest writings of Paul. Si miramos aquí en la página 24, podemos ver que Primera Tesalonicenses es una de las primeras cartas que fue escrita por Pablo. So the Paul visited Thessalonica on his first missionary journey. I mean, sorry, on his second missionary journey in about AD 50. Pablo visitó a Tesalónica en su segundo viaje misionero alrededor de och- 80, 50. And it was a large port city on the Aegean Sea in Greece. Y era una gran ciudad con un puerto muy grande, un puerto muy grande ahí en Grecia. When Paul went there, as his practice was, he went to the Jewish synagogue and taught there. Y como era la costumbre de Pablo de ir a ah, a las sinagogas en cada ciudad, él iba ahí y iba ahí a predicar And o he enseñar. proclaimed there that the Jesus Christ was or Jesus was the Messiah. Y ahí él proclamaba que Jesucristo era el Mesías. And so some of the Jews and some of the Greeks believed and they formed a church. Y entonces algunos griegos y algunos judíos le creyeron a ellos y entonces ellos formaron una iglesia. But some of the Jews Pero, raised up a revolt against Paul and his teaching. pero algunos de los judíos comenzaron a rebelarse contra Pablo y sus enseñanzas. They went to
Jason's house where they had been staying, hoping to find Paul, but but Paul and Silas were not there, so they dragged out Jason and some new believers. Y entonces ellos fueron a la casa de Jason para ver si estaba ahí, Pablo estaba ahí, pero Pablo y Silas ya se habían ido. Y entonces ellos fueron a la casa de Jason a ver si había nuevos creyentes ahí. So they, uh, Jasón se llamaba. Hasson, Ah, son. Jason Hasson, yeah. Uh, they find Jason to assure that there would not be more trouble. And that night, the believers sent Paul and Silas away to Berea. Y entonces Jasón le aseguró que ellos no iban a hacer más problema y entonces en esa noche los creyentes enviaron a Pablo y así las a Berea. It wasn't long in Berea till the Thessalonian Jews went there and accused Paul of being a troublemaker, and he had to flee that city as well, and he went to Athens. Y entonces no fue mucho tiempo después de estar ahí en Berea que de los de Salonia ahí le acusaron a Pablo de causar muchos problemas y entonces él tuvo que salir a Atenas, no sé cómo se dice, Atenas. Atenas, sí, Atenas. When uh, he received word that there were problems at Thessalonica among the believers. Y Pablo le escuchó que le habían informado que había problemas en Tesalónica ahí en medio de los creyentes. Uh, Timothy had gone back to Thessalonica and brought Paul the word that they were still being faithful, but they had some doctrinal misunderstandings. Entonces Timoteo fue a visitar a Pablo diciéndole que en Tesalónica que ellos todavía estaban siendo, seguían siendo fiel, pero había unos problemas doctrinales que estaban pasando que tenían problemas entre ellos. By that time, Paul had gone on down to Corinth and was ministering there. Pero para ese tiempo, Pablo ya había ido a Corintios y ahí es donde él estaba ministeriando. Administrando. And so it's probably from Corinth, while Paul had a longer ministry there, that he wrote back to Thessalonica with this epistle. Y entonces probablemente en Corintios, Pablo estaba en Corintios cuando él escribió esta epístola a los de Tesalónica. So Paul's writing back to encourage them in their faith. Y entonces Pablo le está escribiendo a ellos a animarlos en su fe And to correct their doctrinal problems. y para corregir sus problemas doctrinales. Paul, first of all, defended his conduct and ministry because he was under attack by the Jews there. And so he was expressing that his message was true, his ministry and was for them, not for himself, carrying the gospel. Y entonces ahí Pablo pudo defender su ministerio diciendo que lo que él está ahí era para ellos
y no era para su propio beneficio, sino que era para compartir el evangelio. Y esa era la meta de Pablo, compartir el evangelio con los demás. He pointed out that they were in the midst and would continue to have persecution, but that Christians could expect that, but to be strong in the faith. Y él le dijo que ellos deberían de esperar que eh, si seguían esa movida, tendrían que esperar venir la ejecución, o ejecución, perdón, pero que no se desanimaran, que agarraran fuerzas y ánimos, que se mantengan fuertes en la fe. Y era persecución. Sí, que en la Then, persecución va a haber ejecutación. Ajá. okay. uh, then he talked about sanctification, helping them to see that salvation was not an end, but it led to a life of holiness to be sanctified before the Lord. Y ahí le habló de de santificarse, que vivir una vida de santidad para glorificar a Dios, a nuestro Padre. Their problem and misunderstanding and doctrine was related to the second coming of Jesus, the return of Christ. Y el problema de su entendimiento, el problema de discusión era la segunda venida de Cristo, el retorno de Cristo. In fact, the return of Christ is mentioned in every chapter in this book. Incluso en la venida de Cristo se habla en cada capítulo de este libro. Okay, so in your text manual, Entonces su manual de texto in Primera Tesalonicenses, in excuse me, Salud. Página 157. Perdón, page 157, yeah. 157, sí. uh, you have the basic outline, uh, trying to read it in Spanish and translate it. The church rescued from the coming wrath, the church joy in his presence, be blameless and holy. And then the rapture, the church in the air to finish this work of sanctification. So let's look at the next page. Miremos a la próxima página And the chart that is more full. y ahí que nos habla de la gráfica o el gráfico del libro. The greeting is from Paul, Silas, and Timothy when they had joined him at Athens and joined him down at Corinth and were ministering together there. And he writes back to the church at Thessalonica. Y entonces ahí los saludos de Pablo, Silas y Timoteo, que están ahí en A- A- Atenas, pero también están ahí en Corintios, pero esta es carta que está escrita para los de Tesalónica, Nicense. Tesalonicense. tesalonicenses. Paul says he prays for them, thanking God for them because of their faith and their love and their hope in the Lord Jesus Christ. Dice que Faith, hope, love.
Dice que él ora por ellos, por la fe, por el amor y por la esperanza en Cristo Jesús. Y dice, qué interesante, la fe, el amor y la esperanza. So he thanks God for their work. Entonces, él le agradecen a Dios por el trabajo He thanks them for their proclamation of the gospel, y por la proclamación del Evangelio, uh, that they came and welcomed in spite of persecution. They were believed and they uh, shared that faith. que ellos vinieron y compartieron esa fe, creyeron y compartieron esa fe. And then he says that you turned to God from idols and you're waiting for the true God to return. Y entonces que están, se apartaron de dioses, de ídolos, pero ahora están esperando para que el verdadero Dios regrese. Coming wrath is not what they were experiencing from persecution, but it was the coming judgments from God from the end times. Y entonces esa venidera que de persecución no era persecución porque venía de Cristo, porque Cristo iba a venir, sino que era persecución que ellos estaban eh, pasando por los tiempos que, en ese tiempo que ellos estaban viviendo, en esos tiempos. And so he reminds them of his conduct among them and how he uh, preached the gospel to them from opposition. Y entonces ellos les hacen recordar cuál debe de ser su conducta con ellos y de predicar el evangelio a la oposición, Uh, how his behavior with them, how he had taught them with the words that came from God and with the gospel, and they had believed. con el evangelio y que ellos hayan creído. And that when they, even in the midst of suffering and persecution, they were faithful. Y que aún en medio de la Uh, persecución y el sufrimiento, que se mantuvieran fieles. expressed a desire to come back and see Y them expresó el deseo de venir a volver a verlos a ellos in verse 18 of chapter 2. en el versículo 18 del capítulo 2. But it says, when Jesus comes, it'll be our joy to see you again uh, and in the presence of the Lord in verse 19 and 20 of capítulo 2. El capítulo 2 versículo 18 al 20 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una u otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloría. No los sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. So basically, what he's saying is, if I don't see you again in this life, we'll meet again in heaven. Básicamente lo que le estaba diciendo ahí Pablo a los de Tesalonicenses es que
Si no nos vemos en esta vida otra vez, nos estaremos viendo otra vez en el cielo. And then in chapter 3, he says, I was so concerned about you. I sent Timothy back to you to work with, to strengthen and teach you and to help you. Dice que estaba tan preocupado por ustedes que envía a Timoteo a ustedes a que él le enseñe, que trabaje con ustedes, que les ayude en cualquier, en lo que ustedes ocupan. Paul and Timothy was to check out, investigate, look at was to check into seeing if their faith was still genuine and they were still faithful. Y entonces el trabajo de Timoteo era ir, investigar y ver, observar si ellos todavía estaban fieles a Dios y si la fe que ellos tenían era una fe genuina, que no falla, que era eh, fiel. And Timothy's report was encouraging to Paul of their faithfulness. Y el reporte que le dio Timoteo a Pablo fue un reporte de ánimo, hablándole de acerca de la fidelidad de ellos. So Paul says, I'm continuing to pray for you. Entonces Pablo le dice, Now, yo seguiré orando por ustedes. in chapter 3, the first part of chapter 4, he talks about the living for God, not just being saved and satisfied, but to continue to grow in the Lord, to be sanctified. En la primera parte del capítulo 4 dice de vivir para Dios y mantenerse de Él y vivir una vida en santidad. And apparently, Thessalonica was like modern day world. They had a big problem with sexual immorality. Y aparentemente Tesalónica era como los tiempos de ahora o los tiempos modernos de ahora que tenían un gran problema con la sexualidad inmoral o la inmoralidad sexual. Tesalónica. Ujú. Thessalonica. They because he in verse 3 he says, here's God's will, your sanctification, to keep away from sexual immorality. Porque en el versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación para que os apartéis de fornicación. Now again, the Romans were very promiscuous, and the Greek culture in their worship was very sexually oriented in the pagan gods, and all of that was part of the Thessalonian culture that Paul was telling them to come out and continue to be holy. Y entonces los romanos en su vida cultural eran muy promiscuos e igualmente también los griegos en sus adoraciones y a los dioses eh, había mucha inmoralidad sexual. Entonces todo eso lo estaban viviendo en la cultura de tesalonicenses, el por cual Pablo le dijo a ellos que se apartaran y que se mantuvieran santos delante de Dios. Said, until Christ comes, you need to be working to make a living, to provide for your families, Hasta, work with your hands. dice, hasta cuando Cristo venga, ustedes tienen que ser fieles, diligentes, trabajar duros, proveer para sus familias y estar en santidad. Now, the Thessalonians had understood Christ would be returning, but apparently some of them had passed away, had died, and Jesus hadn't come. Y And entonces so
los tesalonicenses, ellos entendían que Jesús iba a regresar otra vez a venir por parte, pero algunos de ellos se habían muerto y Cristo no había regresado. So Paul writes and tells them to encourage them that the ones who have already died will go to heaven along with those who are alive when Christ returns with the rapture. Y entonces Pablo les escribe diciéndole, dándole ánimos a ellos, diciéndole que los que a ellos y los que ya están muertos, ellos van a ir al cielo de igual manera que cuando Jesús venga, que los que estén vivos también van a ir al cielo con él. So, we believe Jesus died and rose again. We believe that when he comes, he'll bring with him those who have died, who have fallen asleep. Y entonces sabemos que Jesús murió y venció la muerte, resucitó entre los muertos. Entonces sabemos que cuando Él regrese otra vez, Él se va a llevar a esos que han quedado dormidos. And he gives a step-by-step description of the rapture. Y Él da un ejemplo paso por paso acerca del rapto. The Lord will descend with a shout from heaven, the voice of the archangel, Que Dios va a descender del cielo con una voz de arcángel. there'll be a sound of a trumpet. Va a haber el sonido de una trompeta. And those who are dead will rise first. Los que están muertos primero van a estar, van van a ascender primero. And those of us that are alive will be called up together in the Lord to meet the Lord in the air. Y los que nosotros estamos vivos vamos a ser llamados juntos para encontrarnos con Jesús en el cielo o en el aire. You know why the dead in Christ will rise first before the ones who are alive? Usted está haciendo una pregunta. ¿Ustedes saben por qué los que están muertos van a subir primero antes que los que están vivos? Because they Um, have Me imagino que es porque ya no tienen la limitante del cuerpo, ¿verdad? Es más fácil que hayan sido, ser glorificados. He said because they don't have the limitation of having this human body, and it's much easier for them to be glorified. but their human body is decaying in the ground. Dice que su cuerpo humano se está descomponiendo La tierra. la tierra. They'll rise first because they have 6 feet further to go than the living do. Dice que ellos van a subir primero porque ellos tienen 2 metros antes, más que subir que nosotros. Tienen más trabajo entonces para subir. Sí, they said they have more work for them to go up. Yeah. Because we're going to be caught up together. If we're going to be together, they've got to come up to meet us here. Okay. According to Tom Bible. Yeah. Thomism. That's right. Yo le dije de acuerdo a la Biblia del hermano Tom, entonces dice él, le llamó tomanismo. Then in chapter 5, you have the
talking about the day of the Lord that will come. We don't know when, but even though it'll be a day of judgment, it'll be a time of peace and security for those that know Christ. Y en el capítulo 5 habla que una vez va a venir Jesús, que va a ser un tiempo de juicio, pero vamos a tener la oportunidad de estar ahí junto a Dios, Cristo. So basically saying, if you're a believer, you don't have to worry about it. Jesus is going to take care of you. He's going to take you to heaven. It's going to be a day of blessing and joy. And so be encouraged and be faithful and walk with the Lord. Y entonces él va a decir eh, que no tengan miedo, que cuando Jesús venga, que va a ser una bendición, va a ser una gran, sí, va a ser una gran bendición, que no tengan miedo, que más bien estén con ánimos y que caminen con el Señor. Then he ends his book by giving a series of what we call sentence sermons. Y entonces aquí when you say sentence, what do you mean by sentence? One sentence, sermons in one sentence. Entonces, y deja este libro básicamente dejándonos sermones de una oración. He does say in here, exists to be encouraged by Christ's return, exhort those who are idle, be patient. Apparently, there were some who were saying, well, if Jesus is coming back, let's wait on him. Let him come. And he was saying, no, you got to get busy and be working. Porque aparentemente había unos que decían, bueno, si Jesús va a venir, no hagamos nada, crucemos nuestros brazos y esperamos que venga Jesús. Pero él dice, no, aunque Jesús va a venir, ustedes tienen que estar ahí diligentes a trabajar y no solo esperarse ahí sentados la venida del Señor. Okay, verse 15 is the longest sentence. Don't repay evil for evil, but return good for evil. En el versículo 15 es uno de los más largos que dice, mirad que ninguno paguéis a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros. Versículo 16. Estad siempre gozosos. Y como Versículo 17. Oren sin cesar. Versículo 18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 19. No apaguáis el espíritu. Did I say that right? Apaguáis. Apaguéis. Apaguéis. Ujú. Versículo 20. No menosprecies las profecías. Versículo 21. Examinando todo, retendo a bueno. Versículo 22. Abstenianos de todo especie de mal. Retendo a bueno. So here is a series of short commands, sermons, one sentence topics, how to be faithful to God. y entonces aquí a una serie eh, de mandamientos que básicamente nos está diciendo cómo tenemos que ser, mantenernos fiel a Dios.
Son mandamientos cortos en una sentencia, en una oración corta. Then he closes with his greeting, the God of peace keep you, your whole spirit, soul, and body. 3 parts. Which verse? Versículo 23. 23. Ajá, y después el versículo 23 dice, Segundos, the second sentence. ok, Todo vuestro ser, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irresponsable, Irrepresible. irrepresible, irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. So again, it tells read these letters to everybody so they'll know and be encouraged. Y entonces le dice, lee estas cartas para todos para que ellos sean animados. Oh, and there's again, greet all the brothers and sisters with the holy kiss. Eh, Holy Kiss, ósculo santo. ajá, y dice, saludos a todos los hermanos con el ósculo santo. Versículo 26. I tried to greet the girls when I was younger, but I don't think my kiss was holy. Dice que yo traté de saludar a las chicas cuando yo era más joven con un beso santo, pero no creo que mi beso era santo. I'm sure you were not the only one. No, I'm sure. Y que esa Couldn't- costumbre es en el Oriente, I- ¿verdad? Que Perdón. esa costumbre de Medio Oriente, los hombres se besan en la mejilla como saludo. He said, is that custom from Middle East where men kiss each other in the cheek, or where is that from? That's still part of that custom. I think that's related to that. Yeah, it was a common greeting there. Sí, creo que es un saludo común ahí y que todavía probablemente lo siguen practicando ahí. Yeah, But I you wasn't. wanted to be accustomed for you with the chicks. Yeah, not with. I didn't want to greet the brethren with a kiss, but I wanted to greet the sisters, and I Dice, never could convince many to greet me with. They didn't think my kissing was holy, so I didn't get to do it. yo no quería saludar a los hermanos así, yo solo quería saludar a las hermanas así con un beso santo, pero nunca tuve la oportunidad de convencerlas que mi beso era santo, entonces no tuve la oportunidad de besarlas así. I- If you ate in the onion, it's so sad. Too much garlic or something. I don't know. Oh, Terminaba garlic, siendo, onion, terminaba, garlic. ah, terminaba siendo un beso pícaro, no un beso santo. Le digo yo que si comía ajo y cebolla. Cebolla. Okay. Let's move on quickly to Second Thessalonians because it follows right along. While Paul was at Corinth, this letter went to Thessalonica. He got word back. Mientras Pablo estaba en Corintios, él escribió esta carta también a los de Tesalonicenses. Apparently, someone had come in and told the Thessalonians that the day of the Lord had already started. Maybe Jesus had already returned and they'd missed it. Y entonces algunos le habían dicho en Tesalonicenses que probablemente Jesús ya había venido o ya había comenzado y tal vez ellos no se fueron o tal vez fallaron ese día, no estuvieron ese día que él vino. And so Paul said, no, look, there's things that are happening at the end times that have not happened yet. And so the main emphasis of the letter is that it's not the end time yet. You keep on keeping on and be faithful until the Lord comes. You'll know it when he comes. Y entonces Pablo está escribiendo, miren, no se preocupen, hay cosas que tienen que pasar para que el fin del mundo pase y todo eso todavía no ha pasado.
Cuando Él venga, va a ser obvio, pero hasta ahora no se preocupen, hay que seguir trabajando y estar en la palabra y porque Él no ha venido todavía. Sí, y también pensaban que los que se habían muerto habían perdido la segunda venida de Cristo, también, según lo que entiendo ahí el texto. Sí, es lo que había dicho. Por eso está Ajá. hablando de la ascensión de los seis. Por eso hizo un chiste Ujú. de los 2 metros. The confusion always be present in doesn't matter the time. No importa el Well, tiempo, la confusión siempre se hace presente. so since they were already in the time of the wrath, the day of the Lord, many had stopped working and saying, well, the end is near. We'll just wait for Jesus to return. And Paul writes to correct them, exhorting them to continue working, to continue living until Christ returns. Y entonces, como estaban hablando de la venida del Señor, muchos dijeron, bueno, vamos a esperar que el Señor venga. Y entonces Pablo viene y los corrige, le dice, no, ustedes tienen que seguir trabajando y seguir viviendo hasta cuando Jesús en verdad venga. Uh, in the chart on, I don't know what page is the chart for Second Thessalonians. Vamos a buscar el gráfico para 2 Tesalonias. 167 o 168. 168. I think it's 168. There are two charts. Yeah, on 168. Okay. 168. 168. Uh, okay. So you kind of see the overview of the book here. Y entonces aquí vemos el panorama del libro aquí. And be faithful in persecutions, because the Lord will come back and reward the faithful. Dice hay que mantenerse fiel en la persecución porque Dios viene y recompensa al que se mantiene fiel. So when he comes to be glorified in his people, unbelievers will suffer destruction and separation from God. Y entonces cuando Él venga y sea glorificado Él, los que no son creyentes, ellos van a sufrir y van a ver las consecuencias del no creer. So he's giving encouragement because Christ will come, but he has not come yet. Y entonces le está dando ánimos porque Cristo no ha venido, pero y todavía aún todavía no ha venido. Que Jesús va a venir, pero que aún así no ha venido todavía. In chapter 2, he talks about to stand firm in truth and hope. Y entonces en el capítulo 2 habla de que se permanecen firmes en Dios, en la esperanza, eh, en toda buena obra y palabra. So don't be alarmed by false reports. Don't Y be deceived. entonces que no sean alarmados por falsos reportes o que no sean manipulados por eh, malos entendidos. Then
third chapter to instructions to keep on working for God. Y entonces en el capítulo 3 le dicen que se mantenga activos para seguir trabajando para Dios. And while you're praying for believers and proclaiming the message and obeying Christ, Y que mientras uno está orando por creyentes, hablando por el mensaje y están haciendo obedientes a Dios, he says, stay away from those who are idle and not working, dice manténganse lejos de los que están idealizando y no están trabajando. and warn those who are idle that they need to be working. Y eso es lo que están idealizando, que ellos necesitan estar trabajando. If you're not, if don't get tired of doing what's right. Y dice que nunca se cansan de hacer lo que es correcto. And he says, if a man will not work, he shall not eat. Y dice, si un hombre no va a trabajar, si no va a trabajar, entonces no debe de comer. So he said, he's not saying just sit down and wait for the Lord, but he's saying until Christ comes, you stay busy. Y entonces él no está diciendo que solo siéntense y esperen que Jesús venga, sino que él dice, ustedes tienen que estar activos y mantenerse ocupados hasta el día que Jesús venga. So this book is a short book. It doesn't have a lot of theology in it, but it's addressing a particular question and a particular problem. Y entonces este libro es algo corto, no tiene mucha teología detrás de ello, pero está basado y tratando de responder a bastantes preguntas que de Tesalonía tenían. So he's encouraging them to be faithful, Y les está animando a que ellos sean fieles. And he reminds them of things that will take place when Christ returns. Y entonces les hace recordar todas las cosas que van a suceder cuando Cristo venga. The day will not come unless the apostasy comes, the falling away, and the lawlessness one is revealed. There is much debate in verse 3 what is meant by the apostasia. Entonces que Jesús no va a venir hasta que la apostasía pase y hay mucho debate en qué significa eso. The word has the idea of rebellion or defection or departure. La palabra tiene la definición de revelación, de alejarse o de irse. So it probably refers to the departure, the defection to the things of God at the end time by the what we call the Antichrist, the man of lawlessness, when Satan is ruling, that the mass people would follow them away from God. Y entonces se está hablando de cómo va a haber una separación o se va a haber un alejamiento de probablemente del anticristo cuando ese hombre regrese y trate de alejar de la iglesia y que todos se alejen de irse de la vida cristiana. Now, there's another view that some have, Hay otro punto de vista que otros tienen, and that the apostasy or the departure is the departure of believers, that it refers to the rapture when the believers are departed with Christ. I think that's a strain by those who want a Mano Sotero, se escucha su micrófono, hermano Sotero. that's but for those who want a pre-tribulation rapture. They're trying to find any kind of support. I don't think that's really what's being taught here. I don't think I caught the last part. Okay. The idea of apostasy, departure, falling away,
la idea de apostasía, de irse, de salirse. There's some people who look and see, well, that's not the departure from the faith, but it's the departure of the saints from the world. It's referring to the rapture. Está hablando del rapto, de cuando los santos salen del mundo. I really don't think there's a lot of support for that view, but in this Pero no, passage, I think it's more of a falling away from the Lord. pero no creo que hay mucho apoyo a este punto de vista en este pasaje, sino que más es el punto de vista de cuando hay ese departamento o o apartamiento, mejor dicho, de apartarse de Dios, cuando el mundo se aparte de Dios. Eso es lo que se está refiriendo. In First Thessalonians 4:17, he talked about those who will be caught up. It seems like if Paul had the same reference point, he'd use that same expression, not a departure, but a being caught up. Y en el versículo 17, en 1 Tesalonicenses 4, versículo 17, Pablo usa lo mismo y dice, eh, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. But the main point is, yeah, there will be a man of lawlessness, but there'll be a tendency to be falling away. There'll be temptation to, but he's commanding or calling on them to stand firm in your faith because Christ is still true. Y entonces va a haber un punto de tentación de apartarse de la fe, un punto de alejarse, pero Pablo le está animando a ellos que se mantengan firmes en la fe porque todavía hay un Dios que es un Dios verdadero. So, again, the prayer for us, look for the work. We've already covered most of this. So if someone won't listen and follow our instruction, take note of them and Y entonces, don't associate with them. entonces básicamente está diciendo, si alguien no quiere escuchar y escuchar nuestra instrucción y quiere ser desobediente, entonces no hay que asociarse con ellos, hay que apartarse de ellos. And he prays for the God of peace to give them what they need and bless them. Y entonces oró al Dios de paz que les dé lo que ellos necesitan para que ellos los bendigan. Okay. Now, do you have questions about First or Second ¿Tienen Thessalonians? preguntas acerca de primero o segundo Tesalonicenses? La parousia. La parousia es la The appearing, ¿Ah? the appearing, the return, Christ. Es un tema muy interesante y a veces conflictivo para algunos. It's a very interesting thing, but at the same time very conflicting with some. Con la discusión de que cuándo será el retorno de Cristo. Mainly with the discussion of when is Christ coming back again. Y, con diferentes teorías. With Jesús, different theories. Y, Jesús vendrá antes de la tribulación, Jesús vendrá en medio de la tribulación y el retorno de Cristo un solo evento.
It says if Christ came before the tribulation, during tribulation, or when, or that the returning of Christ is a whole event itself. Pero recuerdo I las think what palabras. Paul is saying, Ujú. Pero recuerdo las palabras de Jesús que dijo, solo mi Padre sabe el tiempo cuando va a volver el Hijo del Hombre. But I remember what Jesus says, that only the Father knows when the Son of God is going to come back again. yeah. And what the emphasis here is not on when he's going to come, what time in relation to the tribulation. The emphasis is to the Thessalonians that when he comes, you'll know it. El énfasis aquí no es cuándo va a venir o si va a ser en la tribulación o en qué tiempo, sino que el énfasis aquí es que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, es que cuando Jesús venga, ustedes van a saber el tiempo que Él venga. Y también deben de estar así trabajando para Él mientras Él venga. And also that they need to be working for Him while in the meantime that He comes. Right. But there were some thinking he'd already come, and others I've heard later the years, maybe Jesus already came. If you're a believer, when he comes, you'll know it. You'll be caught up to be with him. You'll be changed in the moment, as he told the Corinthians. And so it won't be a hidden thing. Entonces, porque algunos pensaban que Él ya había venido y entonces pensaban que se habían perdido, pero tú como creyente, tú vas a ser cuando Él viene, porque Él te va a cambiar ahí inmediatamente en esa venida. Entonces no va a ser como algo secreto, que Él viene en lo secreto y no le dice a nadie, sino que es algo que cuando eso pase, todos vamos a saber el momento que está pasando. And the ultimate truth is he is coming back, and he's going to bring us with him as he promised he would in John 14 and throughout the New Testament. And that's our hope. Y, y la verdad y la última verdad es que en verdad sabemos que Jesús va a venir y cuando Él venga, Él nos va a llevar con Él, como dicen en Juan 14, y no solo eso, pero no solo esa es la verdad, pero también esa es nuestra esperanza. Ok, otras preguntas. Como dijo Pablo, ¿verdad? Este cuerpo va a ser glorificado. Ahora, estaba recordando de una bisabuela, ¿verdad? Y varias personas así lo decían también en ese tiempo, que ellos no querían ser enterrados bajo concreto, porque cuando el Señor los llamara a cuentas, dice, tenía que levantar esa cantidad de losa y muy pesado, que quería que les enterraran en pura tierra. Son conceptos que tienen acerca de la resurrección. I was just speaking about this theme. It reminds me of whenever I was younger, hearing my great grandma and her friends just sort of talking about the resurrection, and then whenever we had to be, when the people who were sleeping were be taken first, they said they didn't want to get buried under concrete because it would be too heavy for him to lift it up and take it away, and so they can have a way to get there. But it was Hey, just from people having different concepts. But the stone wasn't too heavy for Christ to come out of the grave. Dijo que la piedra no era muy pesada para que Cristo saliera de la tumba. And what about people who have disintegrated, or people who have been eaten by sharks? Y dice, ¿y qué pasa con las personas que han sido quemadas o las personas que han sido devoradas por animales? Tiburones. But
the Lord will bring it back and he'll bring resurrection. Pero He'll take care of that. And even though we don't understand how will all work, but he'll bring it forth and we'll be together with him in the air. pero el Señor va a traer todas esas personas juntos. Nosotros no sabemos cómo va a pasar o qué es lo que va a pasar, pero lo único que sabemos es que vamos a estar todos juntos ahí en el aire. There may be a lot of things we don't know, but Dice que hay muchas there's cosas que puede ser que no sabemos, but what we do know is cause for rejoicing and encouragement and challenge to be faithful. pero lo que sabemos es que nos llaman a hacer, nos gocemos y nos mantengamos fiel en este camino. Otra cosa, hermano, de una religión que apareció que decían que la venida del Señor ya era tal fecha, ¿verdad? Y que la gente vendió propiedades, renunció al trabajo por ir a esperarlo en un monte específico, ¿verdad? Y no sucedió, claro, ¿verdad? Porque era falsa profecía, pero miro yo que aquí en Tesalonicenses algunos hermanos eh, dejaron de hacer labores creyendo que ya era la venida del Señor y dijeron, ya no, es que para qué, y ya el Señor ya viene. So he's just making the comment that, there was this religion or, yeah, cult that was basically saying, or false teachings that saying that the Lord that they were given an exact date and time when Christ was coming back again. So they decided to quit their jobs, quit everything, but because there was no point in doing anything if Christ is coming back. Therefore, uh, that not being true, not being fulfilled, and then I can see that same thing happening here with the people in Thessalonica also doing the same thing, saying if the Lord is coming soon, then well, what's the point of working? Okay. Now, there are two homework assignments, one for First Thessalonians Y entonces hay dos tareas, una para Primera Tesalonicenses and one for Second Thessalonians. y la otra para Segunda Tesalonicenses. And again, I'd like you to look at the main teachings and review those and where they are taught in the Y, scriptures in these books. y quiero que miren y repasen los capítulos claves y miren las enseñanzas que hay en estos libros. And then, there's a lot of things that we're not going over that are in these books, like the related passages. When you look at the Old Testament passages and other New Testament passages related to these truths, you can look those up too. So you can use this in a how you want to, but it becomes a great source for your study. Y entonces hay bastante información aquí que tampoco estamos usando, como los libros que hablan acerca de otros pasajes que tienen una enseñanza similar a los que acabamos de hablar. Y entonces es un buen material para usar para los estudios. Okay. Próxima clase. Next time we meet, it will be March. La próxima vez que nos miremos va a ser en marzo, Marzo 7. el 7 de marzo. Y hermano 7, sí. Hermano Ricky Williams will be with us to translate that week. Y el hermano Ricky Williams va a estar ahí con nosotros para traducir. And we'll see after that. Y después vamos a ver después de ahí.
That's as far as I have lined up. Eso es lo más que tengo hasta ahora. Gracias al hermano Jorge ahí por su esfuerzo. Claro, espero que hayan entendido algo. No, claro, valió la pena, valió la pena, valió la pena. Lo importante es que entendimos mucho. Dijo un traductor el lenguaje, ¿cómo se llama? El lenguaje, no, ¿cómo es la palabra? Bíblico. A veces se vuelve complicado. Sí, Y la parte más difícil son los nombres, lugares. Eh, doctrinas. Okay, thank you, brother Tom. Next week, we will look at First and Second Timothy, Titus, and Philemon. dice que la próxima vez vamos a ver primera y segunda Timoteo, Tito y Filemón. Paul's epistles to individuals. We finished looking at his church epistles. Vamos a ver a las epístolas a los individuales, gente. But individuales. we've been here a few hours, but it seems like a long time, but it's not very long when you look at what we've covered. So review back over it and look through it so that you can have understanding, can retain it. And if you have questions, save them and we'll answer them next time. Y aunque parece que hemos estado aquí mucho tiempo, en verdad no hemos pasado lo suficiente tiempo revisando todo el contenido que en verdad acabamos de leer o estudiar. Y entonces les animo a que estudien, los lean, pasen tiempo y si tienen alguna pregunta, ahí escriban, ahí la vamos a responder las preguntas cuando regresemos. Muy buena información. Gracias, sí. Gracias, hermano Jorge. Sí, de nada. Jorgito, for translating today. Absolutely. Yes, sir. Thank you all for being here. And if you have nothing else, we'll call it a day and look forward to next week. Dice si